¿Cómo anda? ¿Me escucha? Hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y usted? Oh, bien, bien. Por ahora vamos a seguir, parece todo, por lo menos quinto año virtual por ahora. Yo ya estoy yendo al colegio, tengo un tercero mañana tengo. El caso de ustedes no sé qué pasará, así que va a haber que seguir esperando hasta que tengamos la normalidad. Bien. ¿Cómo anduvieron con la... Igual estás vos solito. ¿Cómo anduvieron Sí, con sí. los prácticos? ¿Pudieron avanzar? Sí, ya hice el TP7, que hoy ya lo iba a subir. Me Bien. falta el 8, 9 y el último que subió, que era Sí, el lo 10, creo que subí, es. que en realidad lo que subí es la práctica de la última clase que di antes de las vacaciones, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno. Y hoy pretendo hacer un repase con este apuntecito que encontré muy lindo, que agregaremos el concepto de módulo de resistencia, que es el WX, que generalmente es el momento de inercia sobre una distancia, y radio de giro que ya vimos, y el bel test que tiene que ver con columnas. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener que entrar en perfiles. El lunes tengo que arrancar con tipo de perfiles, vamos a ver muy poquito de tipo de perfiles, después le voy a pasar una tabla, bueno, y después vamos a entrar en cálculos de perfiles de viga, columna, o entraremos primero en barra y después viga, veremos. Vamos a ver cómo hacemos. Porque esta materia ya en este punto tiene un ida y vuelta, ¿viste? Sí, sí. Porque hay también perfiles de madera. O sea, ustedes van a tener que calcular maderas también. Y depende de la madera, tiene cierta resistencia. Vamos, mira, despacito, yo creo que hacia fin de año vamos a estar bastante adelantados y venimos bien, venimos bien. Cualquier cosa que necesiten algo, alguna clase que dé algo especial, no tengo ningún problema, arrancaré. Vamos a esperar 2 o 3 minutos más a ver si aparece alguno. Pero este apuntecito me gustó porque sintetiza todo lo visto hasta ahora y bueno, en base a acá arrancamos con perfil. Esa es la idea, ¿no? Vamos a esperar unos minutitos más. No creo que sea muy larga la clase de hoy, pero bueno. A ver, vamos a ir a rellenar y firmar. Si arrancamos ahí. Se ve bien lo que estoy compartiendo, ¿no? Se ve, profe, solamente el de la parte del archivo, veo yo nomás. Ah, no, viste la... Para entonces, para entonces. Para. Vamos a hacer las cosas bien, porque si no estamos haciendo compartir pantalla. Acá. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bien, este es un apunte que encontré, no me diga de dónde es, pero está bueno, incluso se podría hacer un PowerPoint con esto, ¿no? Que es de arquitectura y habla de las entidades matemáticas que usamos, que en realidad le pone este título, pero es lo que venimos usando hasta ahora, ¿no? Por ahí puede cambiar la letra que usamos, pero no creo tampoco, porque el momento de inercia creo que lo toma como J, así que creo que no va a haber, va a ser lo mismo. Vamos a darle 2 minutos más a los que... Bueno, ¿vienen bien este año? ¿Cómo lo ves? Creo que venimos bien Bien, bien. hasta ahora. ¿Tenés algo del año pasado? No, no, pasé todo, así que no tengo ninguna previa. Bien, bien, bien. ¿A vos entonces no te afectó tanto la virtualidad? No, no, tipo, va, lo primero sí me afectó, tipo, no me pude organizar Sí, y me atrasé. Pero después sí, como que encontraste la vuelta. sí, le agarré la mano y me pude organizar bien y Yo pude creo que entregar todo. esta métoda semipresencial va a seguir. No creo que cambie esto, porque presencial va a ser, pero eh, yo no sé ya sinceramente si van a obligar a los pibes a que así, no sé, mirá, no sé, porque en estos momentos, si bien hay burbuja, hoy es 4. 4, y vos sos, me dijiste, dame, Dylan era, Sí, di el amor. Dylan Mora. Yo, por ejemplo, ahora estoy yendo a la media 11, que es cerca de la 1, por ahí la conocés.
No, no conozco la escuela esa. ¿De dónde venimos al colegio la técnica 1? De, ¿De de González Castillo? Catán. Ah, vení de lo de Matanz. Sí, sí. Bueno, si vos, yo por ejemplo voy de Aedo para el colegio, yo tengo que pasar por la media 11, está del colegio que va vos, la técnica 1, 15 cuadrantes para el lado, o sea, 15 cuadras para el lado de Aedo. ¿Entendés? Sí, sí. Por eso no la conocés, pero yo fui hoy a la mañana, tengo todos sextos años ahí, me dijeron que no les obligan la falta, ¿viste? Sí. Y hoy de la burbuja de 15 vinieron 8. Tuve toda la mañana, así que llegué justo acá para tenerlos ustedes. Bueno, vamos a empezar a ver esto. En síntesis es un resumen de lo que venimos viendo, que vimos con, ¿viste? El cálculo del área, de la fuerza, y tenemos el área, que la fuerza la representaba esa área, el movimiento estático, acá le dice axial, ¿por qué? Porque es el de primer orden o giro, con respecto a un punto, el baricentro, centro de gravedad, que lo venimos calculando, el movimiento de inercia, que acá es a donde incluimos a Steiner para que cuando tenemos varias figuras encontremos el movimiento de inercia total, el módulo de resistente que vimos muy poquitito, que es este momento de inercia sobre la distancia del centro de gravedad, bueno, y el radio de giro que ya vimos que era la I sub IX. La esbeltez, que tiene que ver, en el caso de columnas hay un coeficiente que se llama lambda, no sé cómo lo llaman en este apunte, que es, digamos, cuando una columna recibe peso, generalmente si vos tenés una viga, tenés flexión, ya vamos a verlos. No sé si vimos algo de esfuerzo, pero lo vamos a rever. Creo que algo les di, muy por arriba. La flexión en la viga es que vos apretás en el medio y se dobla. La esbeltez es que el peso de arriba hacia abajo sobre la columna le genera una curvatura exagerada a esa columna que se le llama esbeltez. Pero bueno, vamos a ir profundizando. Bien. Importante, el estudio de las entidades matemáticas de la forma importante para el cálculo estructural. ¿Por qué? Permite determinar distribución de tensiones de una presa estructural. ¿Se acuerdan que todas las cuentitas es para qué? Para determinar qué necesitamos en algún momento. Hasta ahora vemos todo teórico y figuras combinadas. Esta formulita, después la vamos a profundizar, es la tensión, que es el esfuerzo que solicita y la propiedad geométrica de esa sección que resiste. O sea, generalmente la tensión se mide en kilogramos que resiste la pieza sobre la sección que tiene esa pieza. Lo vamos a ver en profundidad, eso no se hagan problema. Bien, algunas propiedades geométricas y las solicitaciones asociadas a ellas. Propiedad geométrica de la sección, el área, esfuerzo normal o esfuerzo de corte, baricentro, centro de gravedad, recibe todas las solicitaciones, momento estático de primer orden es cortiflexión. Vuelvo a retomar, estos esfuerzos los vamos a ir viendo, ahora los nombramos. Momento de inercia, ¿sí? Que tiene que ver con el corte y la flexión, producto de inercia, que es la flexiotracción, que la flexión es cuando doblo, ¿no? Y tracción cuando estiro. Generalmente cuando yo tengo una viga en flexión, por eso la llamo flexotracción, en una parte de la viga, vamos a suponer que todo esto sea la viga. Si yo queda así curva, arriba se está comprimiendo, pero abajo está traccionando. O sea, de acuerdo al punto medio de esa sección, la parte de abajo tracciona y la parte de arriba comprime. ¿Sí? Más si le hago fuerza de arriba hacia abajo. Bien. Bien. El área. Momento estático axial, ya lo vimos, baricentro, momento de inercia, momento resistencia, radio de giro y esbeltez. ¿Sí? El área. El área de una sección transversal cualquiera o de una figura plana es la superficie limitada por su entorno. Bueno, esto era el contorno de la figura que utilizamos.
El área es una sección transversal y puede obtenerse como la suma de forma geométrica del área conocida, triángulo, rectángulo, parte de circunferencia, que yo se lo mandé por la tabla. Generalmente, si ustedes tienen una figura combinada de este tipo, la descomponen, esta es una manera, pueden usar otra, ¿sí? Acá incluso si yo hago así, tengo hasta 3, 4 triángulos. Pero generalmente conviene usar rectángulos y triángulos, ¿no? Bien. Se dividen en forma geométrica, bueno, la suma de toda esa área es la sumatoria, dice acá, esto es signo de sumatoria, sumatoria significa que sumo todas esas áreas sencillas que yo armé, ¿sí? Para finalmente armar la área completa. Esto ya lo vimos, pero es bueno como refuerzo y tenerlo como tema de repaso. Me gustó mucho este apuntecito. Bueno, entonces vamos al momento estático de primer orden. Si esta es la sección, hay un eje, el momento se mide con respecto a ese eje. ¿Se acuerdan que era fuerza por la distancia? Bien, sigo. Bien. Dividimos en secciones rectangulares, analizamos en particular AI en este caso. Vamos a analizar AI con respecto a este eje. Bien. Determinar la distancia entre el centro de gravedad de esa figura. ¿Por qué? Porque te acordás que con la descomposición de la fuerza teníamos que encontrar el centro de gravedad de esa figura compuesta. Y el distancia de ese centro de gravedad. Ya hice rellenar y firmar, así marco. A ver, sí. Si hay alguien más que se quiera, no. Bien. Entonces vamos a este puntito. La distancia que tenemos. Para un cachito que no se habilitó. Quiero el puntito. Ahí está. ¿Qué pasa, viejo? No me da el puntito, a ver este. ¿Me deja escribir nada más? Ahí está. Bien. Entonces, la distancia del centro de gravedad de la figura al eje, esto es lo que me va a dar el momento de esta fuerza. ¿Por qué? Porque gira con respecto a este punto. ¿Sí? Bien. El momento estático de primer orden del área A1 con respecto al eje X, momento estático S sub X es AI, es la fuerza por la distancia. Recordamos que si este es un eje horizontal, la distancia la medimos sobre el eje vertical. O sea que el momento de primer orden con respecto al este eje, que este eje puede ser X o como se llame, ¿eh? Nosotros usamos XY para seguir con lo que venimos viendo toda la vida, pero siempre. El momento estático de esta área es el área que representa la fuerza por la distancia que hay del centro de gravedad de la figura al eje X. Bien. El momento estático de primer de toda sección con respecto al eje X será la sumatoria, porque viste que tenemos diferentes figuras que descompusimos, va a ser cada figurita con su distancia al eje horizontal SX. Por esto no se hagan problema, acá usa la integral. Olvídense que yo no uso integral, pero para definir se dice, cuando yo hago, generalmente uso áreas, tengo que usar la integral. ¿Por qué? Porque si acá hay una función, todo lo que representa para abajo es esa integral. Pero como ustedes no ven integrales, yo no los voy a complicar. Pero la definición de momento estático es la integral de A, para que tengo que admitir a Romero Iván, ¿sí? Por la distancia. Fíjate que esta es la distancia por el diferencial de A. Esto es integral, vuelvo a repetir, no los voy a complicar. Romero, ¿dónde está Romero? Lo perdí a Romero. Acá está Iván. Y no lo voy a complicar, pero la definición exacta es integral. ¿Sí? Bien.
Vamos a ver un ejemplo del momento estático, que ya lo vieron, lo vamos a rever con respecto al eje. Bien, tenemos un área, 4 centímetros, 8, 4 y 4. En general vamos a descomponerla con dos rectángulos que lo tienen acá, A1, que va a ser 4 por 8, y A2, que va a ser 4 por 4. Esto repaso, ustedes lo saben. Entonces, el momento estático de primer orden de toda esta figura es, por el amigo... Uy, ¿qué pasa? Bien, vamos a ir acá. Sería la distancia I, que en este caso es la misma, Y1 y Y2, sería 32 por la distancia Y1, que es 4, te da una 32 por 4, creo que da 128, y 16 por 2, 32, 160. ¿Sí? Recuerden que el momento estático siempre nos da en centímetros cúbicos. Acá creo que no hay ninguna duda porque ya lo venimos haciendo de hace rato, y bueno, esto les sirve como un ejemplo general para que vayan usando. Continúa. Este es el momento estático con el eje horizontal. Bien. Ahora vamos a el baricentro. El baricentro se define como el centro de gravedad. Baricentro, una sección transversal al punto por el cual pasan todos los infinitos ejes de los cuales el momento estático es nulo. ¿Por qué? Porque si los ejes pasan por el centro de gravedad, no tengo momento estático, porque no tengo distancia para hacerlo. Bien, entonces, habíamos dicho que el momento estático de una sección era el área por la distancia al eje. Para hallar nuestro centro de gravedad, la medida de nuestro centro de gravedad, despejábamos el momento estático sobre el área. Y eso también lo vieron y lo tienen que hacer en los ejercicios. ¿Sí? Continúo para entrar, por supuesto. El centro de gravedad de la figura compuesta es el momento estático total sobre el área total y nos da la medida del centro de gravedad. Continúo. Bueno. La distancia entre el eje X y el baricentro se va a hacer de la misma manera, pero XG va a ser igual a la sumatoria, ¿sí?, del momento estático, digamos, ¿por qué? Porque tenemos el área, el momento estático con respecto al eje Y, sería el área por las distancias de las diferentes figuras al eje Y. Eso dividido el área total. Es lo mismo que antes, pero sería el XG. Antes hallamos el IG, porque era el momento estático con respecto al eje X, y ahora vamos a hacer el XG, que es el momento estático con respecto a Y. O sea que lo de arriba, que está acá, es el momento estático con respecto... ¿Qué pasa? Que no se rache. Vamos a hacerlo acá. Ahí está. Esto es el momento estático total, sumatoria de las áreas totales, porque yo el pentágono lo puedo tener directo, lo puedo descomponer en triángulo, es el área total de esa sección por la distancia que hay de cada esa fuerza, esa área, al eje Y, dividido la sumatoria de todas las áreas parciales. Y eso me da el XG. Ya lo vimos, no creo que con esto tengan problema. Y continuamos. Entonces tengo la figura general, encontré el IG y el XG. ¿Sí? Dado esto, bien. Ahora vamos a determinar las coordenadas del baricentro, que es lo que venimos haciendo de la figura esa que teníamos parcial. ¿Ven? Perdón. Yo tengo un centro de gravedad, ¿se acuerdan que habíamos descompuesto en tres áreas? Tenemos el centro de gravedad de la figura 1, de la figura 2 y de la figura 3. ¿Sí?
Y ahora nosotros tenemos que encontrar el general, que es este, que se halla con la formulita que vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces, el XG sería el área 1 por la distancia al IG, el área 2 por la distancia al eje Y y el A3 por la distancia al eje 3, todo dividido en la suma de las tres áreas. Con lo cual me va a dar la coordenada, ¿sí?, IG de la figura compuesta. Para el caso de XG sería el área A1 por la distancia esta, el área 2 por la distancia esta y el área 3 por la distancia. Pero esta cosa como joroba. La distancia que tengo del área 3 al eje Y sería el XG3. O sea, tengo XG1, XG2 y XG3. Los nombres no se compliquen, pero son la distancia de cada centro de gravedad a el área que estoy analizando. Con lo cual termino encontrando el XG general. Bien. Una vez que tengo el centro de gravedad, calculé el momento de estático y los centros de gravedad de la figura general. Pasamos a otro. Acá vamos a ver algo de perfiles. A ver. El baricentro de este perfil está acá, el otro, los diferentes baricentros de las diferentes figuras. O sea, observación 1, un eje de simetría en una sección transversal es un eje respecto del cual el momento estático es nulo. Por lo tanto, el baricentro centro de gravedad siempre está sobre el eje de simetría de la sección. Claro, si el perfil es simétrico, siempre el centro de gravedad va a estar sobre, digamos, si yo en un rectángulo va a estar siempre sobre la intersección de la diagonal. En este caso de los perfiles sobre el eje de simetría. ¿Por qué? Porque es simétrica la sección, pero va a haber perfiles que no son simétricos. ¿Sí? Bien, ya vamos a llegar a los casos particulares. Observación 2. El momento estático de una sección con orificio puede considerarse como la suma de los momentos estáticos de la sección, sin descontar los orificios, menos el momento estático de la forma geométrica que representa los orificios. Claro, si yo le hago un agujero a una sección, el centro de gravedad me va a cambiar, indudablemente, ¿no? ¿Por qué? Porque le tengo que restar. ¿Sí? Vamos acá. Bien. Acá hay un trabajo práctico a modo de ejemplo, ¿sí?, que es muy parecido al que hicimos recién. Subdividimos las secciones, calculamos las áreas. Fíjate el área 1, el área 2. Área 1, 20 por 40, 800 centímetros. Área 2, 800. El total es 800 centímetros cuadrados. Calculamos el I1, X1. Fíjate. I1 sería la distancia que tengo de ahí acá. Sería 40 más I1, 40, pero de la figura, ¿no? A ver, vamos a marcarlo así. De acá a acá, yo tengo 20, y 20 del centro de gravedad, 40. Con lo cual el I1 vale 40. ¿Se entiende dónde sale este 40 y todo, no? Y después el X1 sería la distancia acá y de acá a acá, que son 10. Porque la figura la tengo que dividir en dos. En este caso, que es un rectángulo, ¿no? Bien, en el caso de I2, la distancia acá y de acá, vamos a cambiar el puntito, la distancia acá y de acá, acá, que es 10. ¿Y el X cuál es? La distancia acá y de aquí, acá. Esta distancia es el X2. ¿Sí? Siempre conviene hacer un gráfico para entender. Entonces, ¿qué va? Vamos a resolver los momentos estáticos, que dijimos que era el área 1, que era 800 centímetros cuadrados,
por la distancia I1, que dijimos que esto lo estamos sacando, fíjate, con respecto al eje X. Ese momento estático con respecto al eje X va a ser la distancia I, que era 40. Entonces son 800 centímetros cuadrados por 40. Más, vamos a la figura 2, ¿sí? Que es 800 centímetros cuadrados por la distancia I2, que vale 10. Con lo cual me da 4.000 centímetros cúbicos. Vamos a calcular el momento estático con respecto al eje Y. Lo mismo, es el área 1 por X1 que vale 10, el área 2 por X2 que vale 20. Ahora vamos a determinar, ¿sí?, las coordenadas del baricentro. Porque tenemos el baricentro de una figura, el de otro, y tenemos que encontrar el baricentro total. Ese baricentro, ¿cómo lo vamos a hallar? Va a ser el momento, ¿sí?, que va a ser el momento en X, ¿sí?, que va a ser todas las áreas por el IG, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Tengo el momento por la sumatoria de toda la fuerza. Despejo IG, me queda aquí IG es el momento estático, que es el SX, ¿ves que dice momento en X? Sobre la sumatoria de las áreas. La sumatoria de las áreas es 800 más 800, es 40.000, que es el numerito de acá, dividido, vamos a poner 4.000, vamos a cambiar el color, es el mismo que está acá, dividido el área total. Y eso nos da 25 centímetros. Quiere decir que el IG va a estar a 25 centímetros del eje X, que puede ser por acá, ¿no? Ahora hay que ver cómo se mete para acá, ¿no? ¿Cómo hacemos? Calculamos el XG, que es lo mismo. Es la sumatoria. Es el momento en I, que era este. Voy a poner el color azul. El momento total con respecto al eje X por la distancia al centro de gravedad, que es lo que despejamos. El centro de gravedad de X es igual al momento con respecto a Y, que es el SI en este caso, dividido la sumatoria de las áreas, y eso me termina dando 15 centímetros. O sea que si yo tengo esto acá y está 25 y 15 debe estar por ahí, le vamos a cambiar el color, vamos a poner, cálculo que debe andar por ahí. Ustedes con la hoja cuadriculada lo van a poder dibujar mejor que yo. Bueno. Y acá creo que lo expresa, fíjate. X vale 15 y vale 25 y el centro de gravedad está ahí. Hasta acá, todo esto lo habíamos visto. Acá hay un trabajo práctico número 2 que no lo voy a repasar, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Calcular, les sirve como ejemplo para ver en qué se equivocan. A ver, más trabajos prácticos. Hechos, para que les sirva de ejemplo. Bien. Y ahora vamos al momento de inercia. El momento de inercia de una figura plana cualquiera con respecto a un eje se define como el producto del área por la distancia, por el cuadrado de la distancia. O sea, en el momento estático de primer orden teníamos la distancia al centro de gravedad de la fuerza completa, de la figura completa, sin elevar al cuadrado. En este caso, tenemos que elevar al cuadrado esa distancia, con lo cual, en este caso, nos va a dar en centímetros o metros a la cuarta, ¿no? Si no me equivoco. Y lo designamos como IG, el área por la distancia al cuadrado. El momento de inercia con respecto al eje X lo llamo IXX, área de la figura y distancia desde el baricentro. Por lo cual, si ustedes tendrían que calcular el momento de inercia en las figuras anteriores, lo único que tienen que hacer es tomar el área, ¿sí?, y multiplicarlo por la coordenada I del centro de gravedad.
y ya lo tienen. Creo que lo pido en un par de ejercicios, por eso fíjense bien. Si imaginamos una figura revelada en rectángulo con respecto al eje arbitrario X, se podrá calcular como la sumatoria. Acá vuelve a aparecer, si yo quiero calcularlo a partir de la sumatoria de todas las secciones como hicimos antes, pero como normalmente les voy a dar la figura compuesta, ustedes van a calcular el momento de inercia, ya calcularon el centro de gravedad, tienen las áreas, lo único que tienen que hacer es multiplicarlo por la distancia al cuadrado, ¿no? Y también va a venir una definición con nuestra famosa integral, salvo que en este caso la distancia va a estar elevada al cuadrado. Esto se lee que el momento de inercia con respecto al eje X es igual a la integral, ¿sí?, de la figura A de la distancia al cuadrado por el diferencial A. Que el diferencial A son estos pequeños cuadraditos en que divido la figura. Pero ustedes no se hagan problema, sépanlo a nivel anecdótico, que cuando hablamos de sumatoria de fuerzas, siempre hablamos de sumatoria de área, hablamos de la integral de área. Ya puede ser que lo vean en alguna materia como matemática o algo. Bien, acá lo explico un poquito más, con numeritos. Generalmente yo esta fórmula se las di aparte. Fíjate que me pasé, ¿no? El momento de inercia con respecto al punto G es igual a la base por la altura al cubo sobre 2. Esta formulita yo se las di. La pueden tener. Si yo evaluación no voy a tomar, así que la tienen acá de ejemplo, no hay que memorizar nada. Y con respecto al eje X es la base de la figura por la altura al cubo sobre 12, y el caso del momento de inercia con respecto al eje Y es la altura por la base al cubo sobre 12. ¿Esto por qué? Porque no es lo mismo una figura que en este largo no tiene el mismo momento de inercia que a lo ancho. Ya lo vamos a ver en los perfiles. ¿Por qué? Porque en los perfiles directamente estos números los van a obtener de una tabla. Bueno, acá tienen los momentos de inercia de cada figura, como ya lo he explicado y lo he dado. Y acá un poco la aclaración: en general el momento de inercia se incrementa según el eje se aleja del baricentro. O sea, claro, cuando tenés más distancia acá, se incrementa en X, y si tengo más distancia, acá se incrementa el otro. Eso es casi hasta natural, ¿no? Sin importar cuáles sean los ejes seleccionados, los momentos de inercia son cantidades positivas, ya que las distancias están elevadas al cuadrado. Siempre van a ser números positivos. Igual como acá estamos hablando de fuerzas y eso, siempre es el módulo de lo que obtenemos, ¿no? Bien. Esto ya lo vimos. Bien. Momento de inercia. El momento de inercia en una sección con orificio puede considerarse, bueno, lo mismo que antes, ¿no?, como la suma del momento de inercia de las secciones sin descontar los orificios menos el movimiento de inercia. Acá lo que descontamos, el movimiento de inercia total, le tenemos que descontar el momento de inercia del hueco que le generamos a la figura, ¿sí? Si se pide eso. ¿Ven? Fíjense que acá, con respecto a X, ¿se acuerdan que era B por la altura al cubo sobre 12 menos el pedazo ese que le saco? ¿Sí? Eso nos va a dar el momento de inercia de la figura compuesta. Incluso en los perfiles, a veces se le hace algún agujero y eso debilita el material y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el teorema de Steiner, que ya lo reveímos, acá lo tienen como repaso, que era para desplazar a la distancia que yo quiera. Fíjate que agarraba el momento de inercia que tengo, lo multiplico por el área, por la distancia. El momento de inercia total yo lo podía descomponer de un lado al otro, simplemente poniendo ese momento más el área por la distancia al cuadrado. Lo quiero llevar de acá a acá y hago eso. Ya lo habíamos explicado también. Acá lo explica con
derivadas, integrales, que ustedes no se compliquen, ni los voy a complicar yo, pero ustedes ya entienden cómo era el teorema de Steiner, ¿no? Que era trasladar mi momento de inercia al punto que yo quiera. Yo le cambio del centro de gravedad, lo quiero en vez de acá, yo lo quiero llevar acá, y mi nuevo centro lo traslado con Steiner, ¿no? Eso era la idea de Steiner. Bien, continúo. Determinar el momento de inercia. Bueno, acá va a determinar el momento de inercia con respecto a un rectángulo, que lo vimos. Esto, ¿sí? Bien. Y vamos al módulo resistente, que es algo que vimos muy por arriba, que era lo que quería llegar. No, lo otro ya lo veíamos viendo, por eso lo pasé medio largo. Si hay alguna duda me preguntan, pero ya lo vimos en las otras clases. El módulo de resistencia de una sección cualquiera se define como el cociente entre el momento de inercia de la sección y la distancia entre el baricentro y la fibra más alejada. La fibra más alejada es siempre casi el final de la sección. Por eso se refiere a fibra más alejada. Se representa, como W, y es nuestro momento de inercia dividido la distancia de la fibra más alejada al eje que queremos medir. Según la definición que viste, es momento de inercia dividido, ¿sí?, la fibra más alejada, que casi siempre es la fibra más alejada del eje al centro de gravedad, ¿no? A ver, acá. Wx es el momento de inercia dividido la altura de la figura dividido 2. ¿Sí? Y encuentro el módulo resistente. Esto en perfiles lo vamos a usar. Pero recuerden, siempre es el momento de inercia dividido la distancia que hay del centro de gravedad al eje que medimos. ¿Qué más sigue? Determinación. Bueno, acá le da la determinación de cada una de las figuras, que llegado el momento lo volveremos a explicar. El radio de giro de una sección cualquiera se define como la raíz cuadrada, ¿se acuerdan que lo habíamos visto?, del cociente entre el movimiento de inercia de la sección y el área de la misma. Radio de giro lo representábamos como Ix sobre la raíz cuadrada del movimiento de inercia dividido la sección de la figura. Bueno, acá da otra vez una figura a modo de ejemplo, ¿sí?, que tienen como para seguir. Yo en el trabajo práctico 10 creo que les pido momento de inercia. Le saqué el módulo de resistencia, pero ahora que ya se lo expliqué, por ahí se lo agrego. ¿Qué es el do? Es una cuentita más que hay que hacer, ¿no? Acá hay un ejemplo para que tengan. Y creo que con esto cerramos. Me gustó mucho este apuntecito, muy completito. Da ejemplos, trabajos prácticos. Y acá entra en dos secciones divididas, donde el centro de la gravedad queda en el medio. Esto lo vamos a utilizar ahora cuando veamos perfiles. Porque, por ejemplo, le puedo pedir dos perfiles, ¿ven? Y ustedes van a tener que encontrar el centro de gravedad de esos dos perfiles juntos. Porque trabajan los dos al mismo tiempo, pero el centro de gravedad a veces no cae en la figura. A ver qué más hay por acá. No, y acá termina. Bueno, hasta acá sería. Esto, si hay que volverlo a explicar, lo voy a volver a explicar, porque lo vamos a utilizar en perfiles. Pero lo van a ver más claro, porque esto usa dos figuras aparte, y si es necesario, ya me quedo con poco tiempo, el lunes, si querés, retomo esto y lo reveemos y damos algo de perfil. ¿Les parece bien? ¿Hola? Bueno, profe. ¿Alguna pregunta? Bien, voy a subir este material, ¿sí? Y acuérdense que por ahí empezamos por acá, y ya me voy a anotar porque, viste, me olvido, con todo esto de pelote de la... que voy a clase, vengo para acá, ahora estoy más despelotado. Entonces, vamos a ir el lunes, sería, no me acuerdo la fecha, 279.
9 de agosto. Vamos a ver momento de inercia de figura compuesta como un repaso, ¿no? Inercia, figuras compuestas y perfiles. Vamos a ver tipos de perfiles, va a ser más teórico los tipos de perfiles y hacemos el repaso de esto. Cualquier cosa hagan los trabajos, si tienen alguna consulta, me preguntan por el grupo, pero me parece que este apuntecito está muy, muy lindo, explicado, y me gustó. Lo encontré ahora por ahí, porque uno siempre busca cosas para que se entienda mejor, pero me parece que está bastante clarito esto para entender. Bueno, si no hay ninguna pregunta, lo dejo. ¿Les parece bien? ¿Sí? Ah, para acá hay alguien que pregunta algo, puede ser chat, a ver, contesto. Profe, le aviso que antes me olvidé que Lucas Cook no se conectó porque, sí, lo recibí por el Prese, que estaba vacunado y se ve que le dieron AstraZeneca. Esa AstraZeneca parece que te tira muy abajo. A mí me dieron la Sputnik y nunca me hizo nada, pero hay profes que le dieron la Sputnik y se sintieron mal. Igualmente es parte de todo periodo de vacunación. Hay muchas vacunas que te tiran abajo, te hacen sentir mal, pero quiere decir que hicieron efecto, ¿no? Tenés bien comprobado. Yo la verdad que ni me afectó. Me di primera dosis de Sputnik y como me la di a las 6 de la tarde me fui a dormir, por ahí sí sentí un poco de cansancio, fue de noche, así que ni sentí el efecto de la vacuna. Bueno, chicos, los dejo. Subo este videito y el material. ¿Les parece bien? Bueno, profe. Chao, nos vemos, muchachos. Cualquier duda, pregunten. Nos vemos. Bueno, profe. Chao, Nos querido. vemos. Chao, chao, chao.